estamos de vuelta y vamos a presentar entonces a Alejandra Mesa, que es directora de Políticas Migratorias, de Cultos y Políticas Migratorias del municipio de Avellaneda, que nos va a contar un poco por ahí de esta tarea tan importante que tiene y hace tantos años ya, y nos va a contar después cuál es su vínculo que la une, su historia personal, familiar, con Antero Daniel Esquivel, ¿sí? Que hoy nos convoca, y estamos también con Marcelo Julián Magni. Me dijeron que es alias Maxi, ¿puede ser? Marcelo, ¿te puedo tutear? Sí, claro. Muy bien. Maxi, padre Maxi me dice. Los que nacimos en los 70, muchos tenemos ese problema con los nombres, porque se hizo experiencia de una ley de registro civil que no permitía poner todos los nombres que los padres llevaban. Entonces a mí me tocó justo que Maxi no. Maximiliano no. Me pusieron Marcelo. Muy bien. ¿Es un nombre afín, le podemos decir, entonces, sí, más que un alias? Sí. Así que en nuestro caso es al revés. Contamos el otro día algo sobre nuestro padre, el viejo. Él se sacó un nombre, pero es una historia para otra ocasión. Total. Y bueno, y todos nos llamamos igual también. Eso es otra historia también para mí. Sí. Todos tenemos el mismo nombre. Sí, tal cual. Pero no lo vamos a decir tampoco, va a quedar en el misterio. ¿Cómo es? ¿Cómo el nombre? El primer nombre de todos es el mismo. Y todos usamos el segundo nombre porque nuestro primer nombre es el mismo. ¿En serio? Exacto, así es. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, que no saludé. No, porque me cuesta hablar poco. Pero bueno. Estamos muy contentos de tenerlos, de verdad. La verdad es que no solo por la historia, porque cuando conocí la historia me emocioné inmediatamente por muchos detalles de lo que ocurrió en este último año también. Es una historia de memoria, pero también es muy reciente y de descubrimiento, decíamos, y de tarea de muchas personas comprometidas con eso, y que a ustedes dos los involucra también. Entonces me gustaría por ahí, tal vez Ale, si querés contarnos, para hacer la introducción para quien está escuchando y necesita ese contexto, ¿cómo es tu vinculación con el caso de Esquivel? Bueno, buenas noches a todos y todas, y bueno, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Alejandra Mesa, yo soy hija de Pablino Mesa y Marta Gauna. Mi papá era migrante paraguayo, mi mamá es argentina, mi papá ya hace 17 años que, bueno, está descansando, y por suerte mi mamá todavía está con nosotros. Ellos eran de la Juventud Obrera Católica, mi papá paraguaya, ahí se conoce con Antero Daniel Esquivel, nosotros le decimos Daniel. Y bueno, migran a los 15, 16 años en Paraguay. Fueron dirigentes nacionales allá, se formaron con la Juventud Obrera Católica Paraguaya y migran en el año 70. Cuando llegan acá, bueno, la juventud, propia de la juventud y también creo que de la época, tuvieron la inquietud, junto con otros jóvenes, de formar el equipo pastoral paraguayo en Argentina, junto al padre Francisco de Paula Oliva, un español nacionalizado paraguayo, un luchador que, bueno, jesuita, fue hermano de nuestro papá Francisco, y también forman la Juventud Obrera Católica de Inmigrantes, así que ahí hay todo como un encuentro. Militancia en el país de origen, militancia en el país donde se emigró. Bueno, y ya que también en los barrios, bueno, también con las FOC estaban en todos los barrios. Bueno, y ahí se conocen mis viejos. En el caso de Daniel, en un momento dado empieza bueno, se muda a Caraza, como muchos migrantes paraguayos en esa época, Caraza, Budge. De hecho, muchos de los que quedan, que están con Marcial Sanabria en esa época, vivían en Budge. Así que, bueno, ahí de ese lado viene el vínculo. En el EPA se lo tuvo presente, bueno, yo fui dirigente del EPA, era muy difícil escapar
dentro de mi casa era como, nada, otro espacio familiar más al que llegar. El equipo pastoral paraguayo en Argentina, que estaba en Caballito y que a la vez estaban presentes con grupos en diferentes parroquias y capillas de la provincia de Buenos Aires, más de 300 barrios. Así que bueno, tenían una tarea social más allá, desde la fe, siempre desde la fe, o sea, profundamente cristianos, profundamente marianos, presente de la Virgen de la Cupé, siempre. Y bueno, siempre se lo tuvo en la memoria a Daniel. Hoy lo hablaba justamente con Daniela, la sobrina nieta, que para todos los que fuimos parte, hijos, ¿no? de los que fueron parte del EPA, es alguien conocido, no nos es extraño, o no es que uno hace un esfuerzo, es realmente parte de nuestra historia. Todos los años, no todos los años, todo el tiempo, el salón donde está el EPA se llama Daniel Esquivel, en los libritos, en pinturas, siempre, aparte de que se lo buscó con la ayuda de obispos, de sacerdotes, de religiosas, bueno, los laicos, se lo buscó ahí. Él vivió siempre en Caraza, en el barrio de Caraza, estamos hablando de Lanús. Justo en el límite, la calle Hornos divide Villa Caraza de Villa Fiorito. Entonces, y divide Lanús de Lomas de Zamora también, es el límite ahí. Y lo chupan en esa calle, que quedaba su domicilio, no sé si alquilaría o qué, pero él estaba esa noche del 2 de febrero del 77 en su hogar, y de ahí justo en un lugar limítrofe, ¿no? Bien. Ahora estamos viendo la foto de Daniel y me dijeron que vos también tenés en tu oficina una foto recordándolo, así como mencionaba Ale, que lo tenés ahí presente, ¿es así? Sí, me lo regaló Genoveva, su hermana melliza, que es una actora, actriz importante de esta historia, porque un poco yo quedo vinculado, la parroquia, digamos, quedamos vinculados a raíz de la solicitud de su hermana de querer, en la medida de que se pudiera, dejar que los restos de Daniel descansaran allí en la parroquia, ¿no? Creo que eso no lo dijimos, entonces estaría bien también para el que no conoce la historia, ¿por qué aparece de nuevo Daniel ahora en escena, o por qué en estos meses, ya un año ya, por qué en este último año aparece en escena? Y bueno, no sé quién quiere contar qué estuvieron haciendo este año, porque sé que estuvieron trabajando un montón. Voy a tratar de ser sintética, que me recuesta. La verdad es que, como dicen, no creer o reventar, pero bueno, para los que creemos son los tiempos de Dios, porque en septiembre del 2023 me escriben por Facebook Daniela, que también es una actora importante. Claro. Daniela es la sobrina nieta. Sobrina nieta, muy cercana a esta abuela y muy empapada del espíritu de su tío, ¿no? Sí, tal cual. Y me escribe y 2 o 3 veces le digo, bueno, lo voy a llamar, insiste, y hasta que me comunico, pero a la vez también de la JOC Argentina, que yo no sabía porque en un momento dado como que había medio desaparecido la JOC, y veo una foto con una bandera de Daniel Esquivel presente. Dije, eso ya me había movilizado un tiempito antes. Y también me contactaron para una charla, por mi mamá, más que nada, pero bueno, como mi mamá no pudo ir, me invitaron a mí. Y después se empezaron a dar esos contactos, yo los contacté a ellos, porque tampoco sabían que estaba Genoveva, la hermana melliza de Daniel. Y en todo ese tránsito, que fueron unos meses, el equipo argentino de antropología forense, que son unos grosos, no encuentro otra palabra, se acercan a la casa de Daniela y de Genoveva en Fiorito para tomar una muestra de ADN con un recorrido, bueno, para contarlo en
largo, la verdad. Nada, a lo largo de 2 meses se identifican que es Daniel. Y a partir de ahí, bueno, si quiere contar con el señor Maxi. Bueno, yo siempre digo, Daniel viene a mí un poco, yo no, no tengo mucha historia con él previa, salvo de conocer una historia más de los muchos detenidos desaparecidos de parte de la iglesia, digamos, ¿no? En este caso, además el caso de Daniel era un caso muy... porque él llega por esa identidad, digamos, esa identidad negada que reclama en la historia y entonces emerge de alguna manera, ¿no? Y aparece. Así que es una historia apasionante la de él, porque después de 4 décadas de estar ahí en la, en la nada, porque se lo buscaba como se lo buscaba a todos, pero fue me parece toda desde ahí una reivindicación a esa política que puso mucho para que el olvido no se comiera. Por eso lo del equipo de antropología que Ale dice grosos tiene que ver con eso, como Sí. con aparte una delicadeza cuando nos reunimos para hablar el tema con su hermana, una señora mayor, con la misma sobrina. Y te decía que llega porque, claro, a raíz de que el equipo de antropología conecta con Genoveva, cuando le preguntan a Genoveva, bueno, ¿y qué hacemos? Porque hay que... Y ella recordaba que varias veces la parroquia la había invitado a homenajes a Daniel. Sí. Y además porque ella entendía que el lugar donde Daniel hubiera querido estar era ahí, ¿no? Por esas dos vertientes, digamos, ¿no? Como una convicción de esa hermana melliza que dice, bueno, entonces ella misma dijo, bueno, si el obispo lo permite, si la iglesia lo permite, yo querría pedir esa posibilidad, ¿no? Lo hizo muy sencillamente, fue una tarde muy conmovedora, yo estaba absolutamente conmovido por eso que sucedió, porque fue el EPA, que sus compañeros, su hermana melliza. Ella no tenía tanta relación de militancia, digamos, no es que estaba como Daniel. Y después lo que me ha impactado en el testimonio de Daniel es que es junto con esa dimensión martirial, es decir, de muchos jóvenes que entregaron su vida por una causa tan justa y humana como la de... la entregaron, se la arrebataron, ¿no? Más que... pero que en fin, formaron parte de ese enorme colectivo de hermanas y hermanos que buscaban un modo diferente de historia, digamos, ¿no? En la Argentina. Y en este caso, el caso de Daniel, como de otros muchos, además un casi un cordero, digamos, ¿no? Porque no era del estilo de la militancia más aguerrida o sí, por decirlo, más, más de sangre, Sí, más combativa. más Sí. combativa es la palabra, sino que este tipo era un tipo muy bueno, lo recuerdan los testimonios que se recogieron de las hipótesis de los lugares donde él pudo haber estado y de gente que después fue liberada y pudo hablar sobre este paraguayo, joven, catequista. Algunas narraciones dicen estaba con la Biblia en la mano siempre, sostenía con el canto y la oración, con una suerte de postura de serenidad en el cautiverio y en la tortura misma, porque hay testimonios de que había sido torturado, que dice, bueno, se escuchaban sus quejas típicas de una... pero no sus insultos, ni su... Entonces cuentaba que después de haberlo escuchado quejarse de la tortura,
cuando todo queda un poquito más libre, se acerca a alguien del otro lado del muro y le preguntan, Daniel, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cómo se...? Siga otro. Sí, sería desde... Para el común de la gente, tranquilamente podríamos considerarlo un mártir, ¿no? Es lo primero que surge cuando uno escucha Quería preguntar por eso, para los que se fueron sumando en estos minutos. Cuento que estamos con Alejandra Mesa, que es directora de Cultos y Políticas Migratorias de Avellaneda, y con el obispo de Lanús Avellaneda, el monseñor Maxi. Y están ayudándonos a reconstruir y contar la historia de Antero Daniel Esquivel, que es uno de los más de 160 paraguayos que residen en Argentina y que fueron desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, y que es una historia muy conmovedora. Y yo quería retomar la visita que hiciste a Francisco en octubre pasado, ¿es cierto? Y justamente esto que menciona Jere, ¿de qué se trata esto del testigo de la fe? ¿Es una categoría eclesial? ¿Qué significa? Digamos, lo que la Iglesia propone para la postulación de alguien para la causa de los santos es que la persona tenga, digamos, un reconocimiento de parte del pueblo, de su gente o de generaciones posteriores, que identifican su testimonio como un testimonio de virtudes, ¿no? De virtudes evangélicas. Y entre los primeros lugares de los santos en la Iglesia Católica están los mártires, es decir, aquellos que dieron su vida por la causa de Jesús, por la causa del Evangelio. Y entonces, ese sería como, se lo explicaba a Jere la otra vez, me parece, esa sería como una comprensión más restrictiva de la categoría mártir, ¿no? Como una especificidad propia de esto que entendemos teológicamente nosotros. Sin embargo, hay una posibilidad de comprensión del término más amplia que se aplica a la raíz de aquellos que han dado testimonio, ¿no? Eso es, de ahí, esa es la raíz de la palabra martirio o martiría, testimonio, ¿no? Quienes dan testimonio. Entonces, en este caso, también como testigo de la fe es alguien reconocido por su generación y por otros, por la comunidad, como alguien que da cuenta de un testimonio de fe, ¿no? Después la Iglesia, nosotros estamos con Daniel en un momento muy incipiente y hay que ser muy serenos al respecto de eso. Primero porque es muy reciente en el tiempo, aunque se han dado ahora últimamente varios casos pero porque hay que también como dejar que la experiencia con Daniel se recoja no solamente aquello histórico, es decir, aquello que ocurrió, que estamos frente al testimonio de alguien que dio testimonio en aquel momento que fue el momento suyo histórico. Hace falta ahora ver qué le pasa a estas generaciones con Daniel, ¿no? Para poder interpretar ahí como un camino de santidad que trasciende un poco la historia, ¿no? Esta suerte que la teología católica dice de los santos como aquellos que pueden interceder frente a gracias particulares. Entonces, sí, por la intercesión de Daniel o de tal santo, qué sé yo obtuve tal intervención de Dios en mi vida, ¿no? Es un proceso un poquito más posterior y no hay que forzarlo porque eso podría ser causa de dejar de lado hasta que siga rodando, ¿no? Entonces hay que ser muy respetuosos de esa... Por ahí, para conocer un poquito más de la persona, creo que no lo mencionamos, ¿a qué se dedicaba Daniel? ¿Qué era? ¿Él había estudiado? ¿Qué trabajaba? ¿Cuántos años tenía? Tampoco hablamos de eso, ¿no? 32 años, ¿no? Era electricista, y cuando llegó acá, bueno, el padre, el Pai Oliva, le decían así, el padre Francisco de Paula Oliva,
acompañaba mucho en la formación de los jóvenes obreros. Y uno de los tantos que le consiguió becas, ¿no? Justamente era a Daniel para que terminara como obrero, o sea, electricista de obra. Digamos. Sí, de obra y así que bueno, esa era su... Él se dedicaba a eso. Me río porque mi papá siempre hablaban, lo tenían presente, ¿no? Igual que en el EPA, creo que ayer vos te habrás dado cuenta que compartimos una reunión con otras personas y había una chica que era del EPA también, hija de uno de los miembros, igual que yo, y le pasa lo mismo, que es como si lo tuvo presente toda la vida, porque el EPA mantuvo viva la presencia de Daniel. Mi mamá contaba que se perdía a veces los trabajos porque venía una vecina y le decía, se me cortó la luz, Daniel le pasó tal cosa y qué sé yo, y él dejaba todo, iba, acompañaba, hacía lo que tenía que hacer, acompañar a la vecina, y después se iba y por ahí llegaba tarde y ya tenía problemas. En Caraza, que además seguramente en ese momento había muchos de esos vecinos que tenían problemas a cada rato, ¿no? La zona de la que hablamos también, por ahí alguno que está escuchando y no conoce Villa Caraza, es una zona de asentamiento precario. Entiendo que la zona donde aún vivía, incluso a día de hoy, es por ahí en su infraestructura no está del todo integrada al resto de la ciudad, ¿verdad? En aquel momento entiendo que como urbanizaciones recientes y precarias sería todo mucho, de hecho un Sí. poquito más allá que estaría Cuba o el barrio de Eva Perón. Uh-huh. Dice la gente de hace poco tiempo que era un basural, entonces Sí. las casas están construidas arriba de rellenos que eran, y lo mismo o parecido a esa zona de Caraza, pero hay que decir que en este tiempo hay bastante más apuesta a la urbanización que en aquel momento, por lo menos, ¿no? Siguen siendo lugares muy precarios, muy desafiantes, con mucha población, típico del desborde del conurbano, es una población típica del primer cinturón, por su cercanía con la ciudad, y como eran tierras prácticamente no habitables, bueno, se fueron como tomando prácticamente, ¿no? Aquellas villas, imagínate que ahí nomás, ahí en Hornos un poquito más, está Fiorito, que es donde nació Maradona, digamos, son estas poblaciones que hay que pensar los 70, ¿no? En ese sentido, eran sí, como poblaciones muy precarias, ¿no? Una zona ribereña, muy cerquita de la estación de tren de Villa Fiorito, entiendo. Inundables también por el riachuelo, ¿no? Inundables, con dificultades también en el acceso al agua potable. Correcto. Mencionamos a la hermana melliza, ¿verdad? De Daniel. Sí. Ella sigue viviendo en el barrio. ¿Dónde vive? Sí, sigue viviendo a unas cuadras, está en Fiorito, pero como dijo Maxi, el padre Maxi, está ahí nomás, son 10 cuadras, sí. 15 cuadras de la parroquia. Una cosa que me llama mucho la atención de la historia y lo que nos fuiste contando vos, Ale, es la vitalidad, no solo su serenidad que surge de todas las historias, los testimonios, sino también su liderazgo, la vitalidad de él y la vitalidad de la comunidad paraguaya en la creación de instituciones también en ese tiempo. Sí. Y quería preguntarte si esas instituciones siguen trabajando. Dijiste que el EPA sigue activo. La JOC, el Club Social y Deportivo Paraguayo, está vinculado también de alguna forma con la comunidad de esos años. Tuvo como un proceso, porque en los años 60 y sobre todo, ¿no? La JOC en Paraguay tuvo mucha fuerza y realmente fueron espacios de formación de liderazgos, de cuadros políticos, hay que decirlo, desde la fe cristiana, ¿no? Y eso también hay que recalcarlo. ¿Qué es la JOC? La Juventud Obrera Católica en aquel momento, hoy en día es Juventud Obrera Cristiana. ¿Cuál era su tarea? ¿Cuál era su objetivo?
El objetivo de la JOC es justamente el acompañamiento, la formación y espacios para los jóvenes, las juventudes. La iglesia tenía desde- en los 70 tenía una suerte de, en algunos grupos, ¿no? sí, Y grupos de jerarquía joven, algunos obispos, se llamaban más progresistas en ese momento, claro. tenían toda una suerte de esperanza puesta en la juventud obrera, ¿no? Y de hecho, la creación de la diócesis de Avellaneda en aquel momento, en el año 61, tiene la convocatoria de un obispo que era un obispo de la ciudad de Buenos Aires, muy formado en estas líneas de trabajo con obreros, que tuvo un desarrollo muy importante en países de Centro Europa, Bélgica, por ejemplo, también con repercusiones en Italia, Francia, Alemania. Y era una postura de un movimiento preconciliar que quería acercarse a los jóvenes trabajadores, porque un poco como que se había perdido la relación de la iglesia con ese mundo obrero, ¿no? Y ellos buscaban recuperarlo. Y es así como el primer obispo de Avellaneda en el año 61 es Monseñor Di Pascuo, que había sido por una década obispo en San Luis, y lo habían mandado allá como un hombre también muy capaz, muy preparado, y la ilusión de traerlo a esta diócesis joven del sur, obrera, Avellaneda, pero a los pocos meses muere de cáncer. Entonces eso truncó de alguna manera. En realidad no, porque después lo sucede Podestá, que también era del mismo talante, ¿no? Siempre esta cercanía con el mundo obrero, entonces eso continúa hasta el año 76, que se desprende la diócesis de Quilmes de la diócesis de Avellaneda. Queda Avellaneda sola y Quilmes queda Quilmes, Varela, Berazategui. Que en aquel momento era Berazategui era parte de Quilmes y Varela, era una parte de Varela, creo que estaba en la diócesis de Lomas, una cosa así. Pero bueno, todo un momento de la iglesia muy vinculada al mundo obrero, ¿no? Como un desafío también. Bien, es una parte entonces importante de la historia, la Sí. JOC también, de la historia de la iglesia también, no solo de la comunidad paraguaya. En Paraguay en particular hay que pensar que estaba Stroessner y que, bueno, la forma también de expresión y de contención de los jóvenes era en estos espacios, en la Iglesia Católica en particular, con Para este mí, contenido, ¿no? También. además para mí lo que les decía yo de Daniel, en mi vida por lo menos, ¿no? Cómo él llega a mi vida, eh, como cura, joven, inclusive a mí mi primera parroquia de destino en Berazategui es la parroquia Caacupé de Berazategui. Fue una parroquia con migrantes paraguayos de la primera hora, digamos, de los años 50 prácticamente, hicieron en aquella zona donde estaba la parroquia el primer asentamiento más grande de paraguayos en el conurbano. Pero así hasta el día de hoy, hermanos del Paraguay llegan constantemente a Buenos Aires, ¿no? Al conurbano bonaerense. Y eso ha hecho años, muchos años de un aporte pastoral increíble en las comunidades católicas. Es verdad lo que dice. Y no siempre tan reconocido. Un poco para tener una mirada positiva, porque la vinculación entre el paraguayo y el argentino es de tal modo tan amalgama que, bueno, se hace un argentino más, digamos, ¿no? Una cosa así, un poco por ahí. Y otro poco porque también hay un núcleo en nuestra cultura un poco raro, de no reconocer tanto al extranjero, ¿no? Entonces es así de contradictorio como porteño, digamos, o como bonaerense, por decirlo. Pero para mí Daniel tiene toda esa significación. Por eso ayer el sábado cuando
fui a invitar a la comunidad de paraguayos en el barrio La Fe de Montechingolo, también una barriada muy grande. Yo les decía, miren, consideren, los quiero invitar porque consideren que las parroquias tienen cinerarios, cenizas de difuntos hay muchas, pero cuerpo solo uno, y es de un testigo de la fe que es paraguayo. Y eso es muy fuerte para una lectura posible, ¿no? Que un testigo de la fe, de esta envergadura, de este peso simbólico, tenga un lugar, un migrante paraguayo, obrero y desaparecido, ¿no? Sí. Tiene como componentes muy fuertes su testimonio, ¿no? Me quedo con algo, perdón, ¿no? Que trajeron los dos, y es esto de la memoria como parte de ese proceso de reparación, ¿no? La importancia de poder nombrarlo, en este caso a Daniel, de nombrarlo, de reivindicar su historia, como una respuesta no solo para las víctimas, sino también para las familias, y esto, a poder hacer frente a ese olvido. Tal cual. Me parece hermoso. Ale, Maxi, que para las personas que están escuchando, sobre todo para los vecinos de Caraza, Fiorito, queremos hacer una invitación, ¿verdad? Entonces, en el marco de lo que están contando, si quieren por ahí contarlo, si tenemos a mano para compartir. Ahí estamos. Sí, esta semana entiendo que en sí la restitución oficial serían estos días, ¿no? Y además el domingo es un hecho histórico. Uh-huh. No, nos quedó finalmente como una fecha posible, era la víspera, por ser domingo, del Día de la Memoria. Ahí ya tenemos toda una lectura posible de este acontecimiento. Sí. Y a las 10:30 empezamos esa celebración que será la recepción. Yo lo voy a llevar porque lo voy a tener conmigo en el obispado hasta poder llevarlo. El viernes viene a Avellaneda. Y después lo voy a trasladar yo hasta el lugar, a Caraza, y ahí vamos a celebrar la misa. Hay mucha gente invitada, muchos, sobre todo este núcleo histórico de Lepa que conoce perfectamente la historia. Me olvidé de decirles que la Iglesia Argentina encomendó un trabajo hace poco que se llama La Verdad nos hará libres, que son 3 tomos que lo llevó adelante, la investigación la llevó adelante un equipo de la Universidad Católica Argentina, que tiene que ver con la relación de la Iglesia con los militares, con la dictadura militar en la última dictadura, y la revisión de archivos y bueno, y el tema de Daniel aparece en boca del testimonio de Monseñor Bresanelli. En aquel momento lo conoció personalmente, y él da ese testimonio. Él trabajaba con la pastoral Migrantes en su momento, sin ser obispo. Es calabriniano, ¿no, Alex? Bresanelli, ¿cómo se llama no, es otra congregación, la del Padre Atilio Sorcetti. Bueno. Va a salir ahora. Sí, en algún momento va a salir. Bueno, religioso, de una congregación muy comprometida con la pastoral de Onianos, tenés razón. Muy comprometidos con la pastoral de migrantes en aquel momento, así que el joven sacerdote no era obispo ni en planes, digamos, y lo conoció y da testimonio de una persona comprometida, buena, proactivo en todo lo que había que proponer en relación a esa pastoral, ¿no? Y otro dato, y ahí Bresanelli dice, en el testimonio habla de Daniel, lo presenta el caso, y además dice algo que también es muy significativo. En aquel momento el territorio era diócesis de Lomas de Zamora, cuyo obispo era Monseñor Colino, que no se... ¿cómo decirlo? No se caracterizaba por su voz crítica, más bien lindaba siempre la teoría de los 2 demonios, porque de hecho escribe la carta pastoral, una carta pastoral, desaparece en febrero, y a él, para estos días de marzo, escribe una carta pastoral,
y pone a toda la diócesis en oración y ayuno para la aparición de Daniel. Un hombre que además cuando lo pide dice, algunos pueden ser que estén en algo, pero de Daniel estamos seguros que no, ¿no? Como diciendo, pidiendo, un obispo que nunca tuvo un compromiso semejante, habla de este muchacho diciendo, acá no puede pasar esto, ¿no? Una cosa así. Pide que aparezca. Un testimonio muy fuerte sí. porque no era de los obispos que se caracterizaba Sí. por acompañar los reclamos, ¿no? Ese es Tal uno cual. de los documentos que por ahí está en algún Sí. archivo, se Sí, pueden sí. consultar. Yo todas las cartas que hice puse como anexo. Está en la página del obispado, la carta, Sí, es se una puede carta buscar. pastoral. Carta pastoral de Cuaresma del año 77, de Monseñor Colino, obispo de Lomas de Zamora en ese Y ahí lo momento. menciona justamente como catequista en aquel momento la Capilla Virgen de los Trabajadores, Claro. parroquia, ¿no? Pero sí, En aquel momento, capilla hoy, Parroquia Nuestra Señora de los Trabajadores. Nuestra Señora de los Trabajadores, 10:30, domingo 23. Este domingo. Este domingo. Sí. Ahí está el Sí. cartelito. Perfecto. Buenísimo. Oliden 4358. Perfecto. Sí, interesante. Invitados, invitadas, todos Todos. escuchando, los vecinos. Y la verdad es que es una historia fantástica, me parece, todo lo que nos relataron y cómo impactó en las personas a su alrededor, Sí. desde distintas visiones, de distintos espacios de los que participaba también. Y cómo esta vuelta desde la memoria, que también hizo que su cuerpo se recuperara hace 20 años, pero que muy recientemente se pudiera identificar en un momento en que las políticas de memoria Sí, tal cual. están Bueno, ese es vapuleadas. Sí. otro Todo- elemento, ¿no? Toda la vez fue como una cosa que se me pone la piel de gallina. porque- Sí, viene a poner como luz Sí. en tanto vapuleo, tanto desprecio Sí. por una política que tiene historia en el país, pero que ahora, bueno, por estos péndulos de la historia, que yo además de ser sacerdote, estudié profesorado de filosofía en el conurbano bonaerense, como estudiante en los años 90, nunca hubiera imaginado un cuadro como el que estamos viviendo. Nunca, jamás. No me lo hubiera imaginado jamás. Quiere decir que quizá siempre nos falta una mayor escucha, esto lo digo con una profunda autocrítica, de saber que a veces lo que queda tapado no siempre es bueno, ¿no? Los silencios esconden cosas que a veces después son heridas que explotan en pus, ¿no? De alguna manera. Por eso este tiempo nos tiene que proponer un modo de abordar esto. Tenemos muchos jóvenes muy negados a este tema, ¿no? Un poco por lo que las redes generan en orden a eso, pero tenemos que tener otro acercamiento, hablar un poco más de algunas cosas, me parece, ¿no? Les Sí. agradecemos enormemente su presencia. Estamos de verdad muy honrados de tenerlos hoy y bueno, esperamos volver a tenerlos también acá en el programa. Tenemos que ir cerrando por el día de hoy, pero bueno, queda también la invitación para que vuelvas, Maxi y Ale, desde luego. Y nuevamente insistir que todo aquel que quiera el domingo a las 10:30 en Villa Caraza. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muchas Gracias a todos. Gracias. Espero que nos veamos pronto nuevamente. Muchas Así gracias. será.